Canal de la Costa está presentando Claro y Pelao. Política, cultura, deporte, todo en Claro y Pelao. En un territorio llamado Urumita, en el departamento de La Guajira. Liñán, Murgas, Saurit, apellidos que nos traen a colación esa tierra de la Malangada, esa despensa agrícola del sur del departamento. Doctor Liñán, bienvenido al Canal de la Costa. Usted y yo hoy vamos a hablar claro y pelado. Muy buenos días. Buenos días, vamos a hablar claro y pelado. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, aquí estoy para que someterme al escrutinio de tus preguntas, a someterme a la revisión de mis propuestas y para comunicarle a la gente, a la audiencia, esas propuestas, a decirle a la gente por qué quiero estar en la Cámara de Representantes y qué significaría que un guajiro como José Liñán Murgas esté en la Cámara de Representantes, porque no es lo mismo que esté yo o que esté otro. Las cosas cambian fundamentalmente, ¿sí? Hay una forma diferente de pensar, una diferente forma de hablar, una diferente forma de decir las cosas y sobre todo hay una forma diferente de actuar y de gestionar las cosas. Todos tenemos estilos diferentes, producto de nuestra formación. Uno no es lo que quiere, sino uno es lo que ha podido construir la educación y las circunstancias que le ha tocado vivir a uno. A mí me ha tocado vivir unas circunstancias que me han convertido en un hombre luchador, aguerrido, tenaz, que cuando fijo una meta y defino una estrategia y defino un punto estratégico, pues no lo suelto hasta el momento que no lo termino. Soy un tipo de propósitos, pero cuando tengo esos propósitos claros. Y yo pienso que en este momento tengo unos propósitos claros que voy a defender y voy a luchar por ellos. No solamente en el Congreso, porque la lucha parlamentaria no es solamente en el Congreso. La lucha parlamentaria tiene un escenario muy grande que es acá también en la región. Yo pienso que si muchas cosas de las que han pasado se hubiesen planteado la lucha también en la región, de pronto no hubiese sucedido. Por ejemplo, la pérdida de la regalía, que los congresistas se dedicaron a lucharla, pero allá en el Congreso, y allá estaban perdidas en el momento mismo que plantearon la propuesta. Bueno, no se nos adelante que más adelante vamos a tocar el tema de la regalía y su punto de vista. Vamos a iniciar precisamente con el origen. El origen, el ser humano social por naturaleza, pero también cómo va en el contexto adquiriendo las herramientas para lo que va a ser su desarrollo futuro. Conocer el pasado nos permite en el presente proyectar el futuro. Entonces arranquemos sobre la infancia del doctor José Liñán, dónde nació, qué estudios adelantó en su primaria, dónde, universidad, y posteriormente hacemos el primer preámbulo para irnos con otras facetas importantes de su vida. Bueno, sí, yo soy, como tú dijiste, de Urumita. Yo nací en Urumita cuando Urumita era un pueblito polvoriento, sí, de patios grandes y calles empedradas, llenas de piedra. Sí, hace muchos años, sí, ya hace 60 años. Y crecí en ese pueblo ligado al trabajo del campo. Mi familia fundamentalmente cafeteros. Mi papá fue un tipo constructor de fincas. Mi papá hizo más de 20 fincas a punta de hacha y machete. Mi mamá fue una campesinita también muy dedicada al trabajo del agro. Y bueno, y eso es algo que nos enorgullece porque con ese café, pues algunos de los hijos pudimos estudiar. Yo soy el último y lógicamente yo fui el que más avancé a nivel de los estudios porque los otros no tuvieron la misma oportunidad que yo tuve. Pues pienso que ya, y recogí mucho, me formé mucho en esa vida del campesino. Nosotros empezamos a trabajar desde muy niños. La ventaja que tiene la vida del cafetero es que el café en esa época era una industria o una siembra familiar. Entonces se sembraba, se cuidaba, se recogía, se procesaba,
por la familia. Entonces en la familia participa desde los niños de 5 años. Porque ¿qué pasa? Cuando eso el café era tan valioso que se caía un granito de café de una camilla donde se estaba laborando, y ese granito había que recogerlo, era como oro. Entonces los niños teníamos que recoger los granitos de café que estaban en el suelo para echarlos a los costales. Ese es el oficio de los niños. ¿Qué Sí. tiempo tiene, doctor Liñán, que no ve a la persona con el canasto? ¿Cómo se llama? ¿La desfresadora? ¿Es La despulpadora. La despulpadora. La despulpadora y después los bongos donde se procesa el a café. secar. Hace rato yo fui a la finca en 1997, en febrero, porque soy desplazado. Yo tengo una finca allá arriba en la serranía y me gustaba eso, estaba en un proceso muy bonito, pero la violencia y la confrontación me desplazó. Está hablando de la serranía del Perijá. Del Perijá, la serranía del Perijá. Nosotros somos los liñanes y los murgas somos muy ligados al Perijá. Sí, entonces eso me desplazó. Pero te sigo contando, nací en Urumita en esa época, estudié en la escuela urbana de varones que existía en ese entonces, no había colegios mixtos, escuela urbana de varones. Hice mis primeros 4 años de bachillerato en la escuela vocacional agropecuaria, que se llamaba así en ese entonces, ahí mismo en Urumita, y terminé mi bachillerato en el Colegio Nacional Los Perena, en Valledupar. Sí, cuando la educación pública en estos colegios era la mejor. Y yo recuerdo que cuando el Los Perena, el Liceo Padilla, el Liceo Celedón, el Liceo El Pinillo, el Nacional de Montería, eran los mejores colegios donde salían los mejores bachilleres. Eso ha cambiado, ¿no? Tú sabes que el gobierno ha descuidado mucho la educación pública y hoy en día la educación privada es la que obtiene los mejores resultados en las pruebas del Estado. Y de ahí pasé a la Universidad de Antioquia. Me fui a la Universidad de Antioquia y me fui a estudiar medicina a la Universidad de Antioquia. Y asumí un compromiso desde entonces que yo iba a trabajar, iba a estudiar medicina para ayudarle a la humanidad. Yo me fregué desde el punto de vista, o no sé, cuando yo escribí en el formulario de preguntar, ¿usted por qué quiere estudiar medicina? Yo escribí para servirle a la humanidad. Y es un compromiso que yo tengo presente siempre. Pongo por encima de cualquier cosa el servicio a los seres humanos. Y esa es mi filosofía, y sobre esa filosofía vivo. Terminé mi carrera de medicina, me fui a trabajar de voluntario con las comunidades indígenas del Chocó, a los Embera y los Baunanas. Allá en el Chocó, pues yo había sido un estudiante también activista en todo lo que la década del 70 fue una década muy agitada en el movimiento estudiantil, y yo pues como estudiante pobre de provincia que venía también con un acervo ideológico grande porque mi papá fue un hombre de izquierda, me metí en ese torrente de 1970 hasta el 78 más o menos, que se movió tanto el movimiento estudiantil. Hice contactos en esa época con grupos como el M19, milité en el M19, en el Chocó me enrolé en el movimiento rural del M19 y me desmovilicé con el M19. Y esa desmovilización y ese haber estado en el M19 me dio la oportunidad de conocer la guerra de este país. Bueno, Y la desmovilización me dio la oportunidad de conocer la paz en este país y de construir paz en este país. ahora que usted toca el tema de el paso como activista por el M19, era el M19 de la coyuntura de Toledo Plata, de Jaime Bateman, de esa escuela del M19. Claro. Yo me metí ahí porque vi en esa gente una forma diferente de hacer política. Eran gente que tenían un acervo cultural muy grande, no eran unas personas dogmáticas, sino que siempre hicieron una ruptura con todo el esquema tradicional de la izquierda. Y bueno, eran tan poco dogmáticos y tan irreverentes que en un momento determinado dijeron, vea, esto no va para ninguna parte, vamos a hacer un proceso de paz. Y hicieron un proceso de paz sin exigir absolutamente nada. Que tú ves la diferencia, lo que está pasando ahorita en La Habana y lo que pasó con el M19. El M19 no pidió absolutamente nada, sino salir a hacer política. Sí, no pidió nada.
sin nada, absolutamente nada, ni no vamos a hacer política para transformar este país y vamos a abrir unos espacios, y se abrieron unos espacios que han venido recortando poco a poco, porque la Constitución del 91 le han quitado muchas cosas. Y uno ve lo que está pasando todavía, ¿no? Lo que está pasando con Petro en Bogotá, todo este tipo de cosas son secuelas de una democracia imperfecta que tenemos todavía en el país, pero que esperamos que con los procesos que se están dando en La Habana y todo este tipo de cosas, nuestra democracia se amplíe mucho más y esa gente se venga a hacer política en unas condiciones mejores que a la que le tocó a la gente que se reinsertó del M-19. Entonces, esperamos que este país abra más las puertas y que ojalá dentro de pocos años, de poco tiempo, esto sea un conglomerado de colombianos tratando de construir patria, desarrollo y progreso, y que más nunca un colombiano se tenga que enfrentar a otro a través de las armas por motivos políticos. Para cerrar esa primera fase de su vida, con una pregunta. ¿Cree usted que a estas alturas de estar vivo Jaime Bateman, la situación de la izquierda en el país fuera diferente? Es muy difícil predecir, ¿no? En este país han sucedido tantas cosas porque aquí este país lo cambiaron muchos factores. Por ejemplo, La Guajira no fuera la misma si no hubiera existido la bonanza marimbera, por ejemplo. Eso influenció en la ideología, en la mente, en la forma de actuar de los seres humanos aquí en La Guajira. No hubiera sido lo mismo. Entonces eso afectó a la izquierda también, el pensamiento de la izquierda. Lo mismo pasa en el país, el proceso del narcotráfico, el proceso de la corrupción que se ha enseñado en este país ha cambiado la historia del país. Este país no es lo mismo. Entonces uno no sabe, lo que sí te digo es que el proceso de paz hubiera sido diferente, sí, pero bueno, uno no puede hacer presupuesto sobre lo que no pudo ser ni va a ser nunca, porque el problema es que Jaime Bateman se murió y entonces los que quedamos vivos somos los que tenemos la responsabilidad de sacar adelante este país, de sacar adelante esta región, de sacar adelante esas ideas que ese señor tan grande, que fue Pepe Estaípe, que lo reconoce todo el mundo, contrarios y de izquierda, reconoce la grandeza de visión que tuvo ese señor, no logró hacer, pero esas ideas de él están vigentes, porque él lo que propuso en este país fue, bueno, listo, una paz con justicia social, una paz incluyente, una paz que implique desarrollo y bienestar para todos los colombianos, porque ahí se fundamentó la guerra en este país, una paz sin exclusión, que el problema de Colombia no fue tanto la pobreza lo que llevó a la guerra. El problema de Colombia, la guerra fue la exclusión política, porque tú te acuerdas que en este país, primero lo de Gaitán, que generó un conflicto, y segundo, después, para arreglar el proceso del conflicto entre liberales y conservadores, se inventaron ese Frente Nacional que excluyó por completo a toda expresión política diferente a la liberal y conservadora, en un momento en que había irrumpido en el mundo otras ideologías tan fuerte después del proceso de la Revolución Cubana. Entonces toda esta juventud de Colombia y de América Latina que no tuvo espacio, que no tuvo cabida en la política que se estaba manejando, pues buscó la alternativa armada, que en otros países la resolvieron pronto, en Venezuela, de pronto en Perú, pero que en Colombia estaba tan arraigado eso en la cuestión campesina que siguió floreciendo y creciendo, y mire, llevamos 50 años en esa situación. Pero el fenómeno fundamental que permitió que surgiera la violencia fue la exclusión política y la intolerancia política de este país. No fue más, porque hay países más pobres que Colombia, pero que no tienen movimientos armados, que no tienen movimientos guerrilleros. Entonces, lo que hace que surja la violencia es la exclusión política y la falta de oportunidades de participación en política. Eso es grave, eso es fundamental. Para que el país haya paz tiene que haber participación, porque la pobreza, si nos ponemos de acuerdo entre todos, la podemos superar, pero hay que darle oportunidad a que todo el mundo participe para superar la pobreza. ¿Y cómo se dan las oportunidades? Manejando la parte política y dando participación política para que todas las personas que tengan cómo hacer cosas, todas las personas que tengan conocimiento, que tengan ideas, participan a la solución de los problemas de este país. Esa fogosidad traducida posteriormente al temperamento o al temperamento controlado por el espíritu, llega cuando regresa usted al departamento de La Guajira a cumplir una premisa que usted
acaba de sentenciar, firmó cuando dijo que iba a trabajar en beneficio de la humanidad. Entonces usted llega al departamento de La Guajira y ¿qué es lo primero que hace, doctor? No, yo vine aquí en un momento coyuntural, que fue la constituyente y posteriormente eso, la elección de la campaña electoral aquí, que cuando Lucho Gómez fue candidato a la gobernación, yo tuve la oportunidad de participar ahí en un segundo renglón, en una cámara que fue electa en ese momento, Tomás Velázquez, pero fue una campaña completamente diferente a lo que estamos viendo en este momento. Nosotros íbamos sobre la cresta de una ola de popularidad que tenía el M-19 en ese entonces por haber acogido la paz. Bueno, y fue un fenómeno completamente diferente al que estamos viviendo actualmente. Y yo llego y me dieron la oportunidad de llegar a Maicao. Prácticamente me llevaron casi que a la fuerza a ser director del hospital de Maicao. Y llegué ahí y me hice un propósito cuando llegué ahí. Yo dije, bueno, yo quería hacer una revolución y estaba luchando por eso. Y dije, yo voy a hacer mi revolución aquí en Maicao, voy a hacer aquí en Maicao, en el pueblo más desordenado que yo había conocido del mundo, en el hospital más desordenado que yo conocía, dije, yo voy a hacer el mejor hospital de Colombia aquí en este hospital. Ahí nace el gerente. Sí. Ahí empezó. Pero no vamos a quemar el cartucho todavía. Vamos a nuestra primera parte. Ahí empecé, empecé. Vamos a unos mensajes de mucha importancia y ahora entramos en la faceta de José Liñán, el gerente, lo que encontramos y lo que deja en el municipio de Maicao. Nuestro invitado hoy está hablando claro y pelado. Ya regresamos. Canal de la Costa está presentando Claro y Pelao. Política, cultura, deporte, todo en Claro y Pelao. Puello está presentando Claro y Pelao. Y verdaderamente que las inducciones son a veces propositivas y al hablar de café no pude evitar la tentación de saborear un delicioso tinto con el doctor José Liñán Murgas. Y precisamente entramos en un punto que yo considero coyuntural de esta entrevista con el gerente José Liñán Murgas. Y tiene que ver con la parte donde él engrana piezas de un rompecabezas que él arma al llegar a Maicao. Y es cuando ya directamente el tema de la salud entra a ser parte fundamental de esa agenda profesional que tenía que desarrollar por regla de tres, su oficio, su profesión. Entonces, doctor Liñán llegó a Maicao y encuentra piezas dispersas y comienza a barrer y a organizar la finca. Pero hay un antecedente, uno no, las cosas no las recoge del suelo. Yo había estado, cuando el proceso de la desmovilización, yo me fui para el Magdalena Medio, para un pueblo que llaman Yondó, o Campo Casabe, que queda frente a Barranca Bermeja, y llegué ahí como director del hospital Héctor Abad Gómez. Un año, un pueblo con un conflicto social muy grande. Y zona roja. Y zona roja. Claro. Pero resulta que ese pueblo pertenece a Antioquia. Y Antioquia, en el modelo de salud anterior a la ley 100, que era el Plan Nacional de Salud, tenía unos desarrollos muy grandes. Fue el departamento que más logró desarrollar todo lo relacionado con el modelo de salud del Sistema Nacional de Salud. Eso me permitió a mí beber de esa experiencia en la práctica, beber ahí, porque había mucha capacitación, muchos seminarios, mucha cuestión, y yo aprendí mucho ahí. O sea que cuando yo llego a Maicao, ya yo venía con una experiencia
exitosa en un modelo de prestación de servicios de salud que me había dado herramientas y conocimiento para poder emprender lo que emprendí en Maicao. Yo llego a Maicao, había una ley nueva, la ley 10 de 1990, un hospital de primer nivel de atención, y lo gestionamos bastante bien. Los recursos en este entonces eran recursos que llegaban todos de la nación para el primer nivel, entonces no había mayor dificultad. No me explico por qué en ese entonces a muchos hospitales no le pagaban al día a los trabajadores y los recursos llegaban de la nación. Fue una experiencia donde aprendí mucho también porque empecé a capacitarme, a estudiar la temática de la salud. Estando en Maicao en 1997 surge algo también muy importante. Me dieron la oportunidad de entrar a gerenciar y abrir la clínica del Seguro Social que estaba aquí en Riohacha y que no la habían abierto. Hacía 5 años la habían construido y no la habían abierto. Yo llegué y encontré una clínica ahí dotada, con camas, con equipos por allá en una bodega que muchos ya se habían dañado. Y bueno. ¿E infraestructura? Infraestructura. Llegué en el mes de febrero y en mayo, yo el 1 de mayo tenía la clínica abierta, la abrí el 1 de mayo como un homenaje también a los trabajadores, porque tú sabes que el Seguro Social en ese entonces todavía era el seguro de los trabajadores. Así es. Sí, porque la ley 100 todavía no se había implementado mucho. Entonces abrimos la clínica del Seguro Social y esa cliniquita del Seguro Social fue la clínica más eficiente y productiva que tenía el Seguro Social. Comprobado. Comprobado, sí, fue una clínica muy eficiente y muy productiva. Y yo devolví al presupuesto del Seguro Social mucha plata. Al final me dice, no, que usted ¿por qué no lo invirtió? ¿Para qué la voy a invertir? Si aquí estamos bien, tenemos los recursos, tenemos los equipos y no hay una cuestión proyectada, sino ese año que entré había muchos recursos y lo devolví. Duré 2 años y medio en la clínica del Seguro Social, que fue una escuela tremenda. El Seguro Social ha sido lo mejor que ha tenido este país, como aseguradora y como prestadores, porque el Seguro Social fue quien desarrolló muchos de los procesos asistenciales que hoy en día tienen inclusive muchas entidades. El Seguro Social era una empresa poderosa, fuerte, y la destruyeron era porque era del Estado, para que esa plata que manejaba el Seguro Social se fuera a engrosar las arcas de los privados. Y usted sabe, ahí tenemos el ejemplo de Salucot. Eso al Seguro Social lo marchitaron, pero fue una gran empresa. Ahí yo aprendí mucho, ahí me pulí, terminé de hacer la escuela en el Seguro Social. Luego, en el 99, a mí me invitan otra vez para que me vaya para el Hospital San José de Maicao, porque me dijeron, el hospital se cayó, tiene que venirse para acá. Y yo tomé la decisión de irme, y ya habían hecho una ordenanza y lo habían convertido en hospital de mediana complejidad. Pero en la práctica sigue siendo un hospital de baja complejidad. Entonces yo asumí el reto. Dije, aquí en Maicao, en este pueblo tan sui generis, tan desordenado, tan desinstitucionalizado, yo voy a construir el mejor hospital de Colombia. Ese fue un propósito que yo me hice. Encontré un hospital que en ese entonces tenía 2.000 millones de pesos de déficit, un hospital de baja complejidad, y empecé a trabajar. Tomé medidas duras en ese momento, porque me tocó sacar todos los contratistas que dije yo, nos vamos a quedar únicamente con la gente que podamos mantener. Y de ahí empezamos a crecer, En el año 2001 ya habíamos superado el déficit que teníamos. Y en el año 2003 ya no cabíamos en el hospital que teníamos. Entonces planteamos la necesidad de hacer el hospital. Eso era lo que yo quería, no que creciera tanto que no cupiéramos en el hospital. Y empezamos entonces a hacer la vuelta, a remodelar el hospital. No se podía porque los cimientos no daban para hacer una remodelación. Además, la prestación del servicio se afectaba. Tomamos la decisión de hacer una entidad nueva, que no era del tamaño de lo que hicimos, era más pequeña lo que íbamos a hacer. En proporción era más pequeño que Nuestra Señora de los Remedios. Sí, sí, lo que íbamos a hacer era algo, pero yo me la jugué y convencí a la gente del Ministerio de Protección Social de que me autorizaran, y eso lo conseguimos rápido. Mire, aquí hay unos hospitales que quieren AEC y no han podido conseguir la autorización del Ministerio. Yo esa vaina la conseguí en menos de 4 meses. Pero mire, los planos los hicimos nosotros, los recursos los puso el hospital, conseguimos el lote, conseguimos todo en tiempo rápido, con recursos propios del mismo hospital. Ya sé que el ministerio dijo, bueno, aquí está sucediendo algo extraordinario, que un hospital llegue no a pedir plata, sino a decir, aquí tengo la plata para hacer esto. Eso era
algo novedoso. Es más, me decían los españoles que después contraté para decir, ese es un caso único en el mundo. Decía que un hospital haga eso él mismo. Los hospitales los construyen los gobiernos nacionales, los departamentales o los municipales, que aportan recursos, pero que él mismo genere los recursos para hacer ese proceso. No, eso es y en Colombia, mucho menos. Entonces empezamos a trabajar y en el año 2005 teníamos listo todo, pusimos la primera piedra y duramos 3 años, hasta comienzos del 2009, que salí del hospital y entregamos el hospital como una tacita de plata. Se perdió una gran oportunidad porque yo lo iba a inaugurar el 1 de abril. El 19 de marzo, el día de San José, lo íbamos a inaugurar. Íbamos a traer al presidente de la República y yo decía, esta es la oportunidad para quitarle 20.000 millones de pesos al presidente que estaba encima. Pegarle su mordisco. Oye, mire, y la paradoja, el hospital no me permitieron inaugurarlo y nunca se ha inaugurado. Ese hospital no tiene una placa. Una obra tan importante desde el punto de vista de la infraestructura, de la funcionalidad, la obra más moderna de la arquitectura hospitalaria que tiene este país, no se inauguró por mezquindad. ¿Qué siente usted cuando pasa por Maicao? No, yo no siento nada, porque es que yo no me fijo al pasado. Yo veo eso y veo que eso de pronto estábamos trabajando y que la clase política de La Guajira no tiene visión. No tiene visión, porque ahí podíamos haber generado 3.000 empleos directos. Mire, nosotros teníamos proyectado con el Hospital San Vicente de Paúl hacer el primer trasplante de riñón en La Guajira en octubre del 2010. Eso hubiera cortado la historia de La Guajira en 2. Maicao hubiera pasado de ser un pueblo problema a ser un pueblo generador de conocimiento y de procedimientos en medicina grande. Nosotros íbamos a acreditar el hospital con una acreditación internacional de la Young Commission Internacional, que nos permitiera vender servicio al exterior. Una acreditación internacional por la Young Commission significa que si usted lo opera en el hospital Memorial Hospital de allá de Miami, lo operan en el hospital de aquí de Maicao, que está acreditado con la misma acreditación, es lo mismo. El procedimiento tiene las mismas características de calidad, porque nosotros trabajamos mucho en calidad. Y vea, ese proceso se derrumbó en menos de 3 meses. En menos de 3 meses se derrumbó ese proceso. Entonces, ¿qué pasó? Y yo me fui después para el Chocó. Estuve de consultor allá con unas entidades que estaban metidas en graves problemas con el Ministerio de Salud. Me mandó para allá. Regresé aquí a La Guajira y regresé y encontré la clínica del Seguro Social cerrada, que la había comprado Salud-Vida, porque antes se la habían entregado al hospital de Maicao. Del año 2006 al 2007, esa clínica se la entregaron al hospital de Maicao porque no funcionaba. Y nosotros la cogimos y funcionó otra vez bien, dirigida desde el hospital de Maicao. Abrimos clínica y sección del hospital, mire, en Uribia. Abrimos los servicios de mediana complejidad porque mi visión era que es más fácil llevar un médico a Uribia, un especialista, que traérselo 20 o 30 personas que vayan a una consulta a Maicao. Entonces abrimos allá y a instancia del hospital se construyó una clínica que nosotros arrendamos en Uribia. Llevamos los servicios de ginecología y obstetricia y pediatría a Manaure. A Manaure hicimos un convenio con el hospital y allá iban los especialistas a atender. E inclusive en Aremasay. Usted iba haciendo una red. No, es que la idea era meterme para toda esa zona despoblada. Al Cabo de la Vela yo pensaba poner un punto permanente de atención para darle realce con especialistas a la atención en el Cabo, para darle seguridad al turismo, porque es que aquí se habla del turismo, y mire, si usted ve una empresa de turismo a nivel internacional y dice vamos a hacer turismo en La Guajira y el Cabo de la Vela y no ve que haya seguridad para su paciente desde el punto de vista de la prestación de los servicios de salud, no vienen, porque es que muchos de esos personas turistas son personas de la tercera edad, con problemas cardíacos y cuestiones que necesitan seguridad de que se les va a atender bien. Que por lo general tienen médicos de cabecera. En centros acreditados. Entonces ellos miran, La Guajira sí, tiene muy buena playa y todo, pero no hay servicios médicos de calidad. Entonces, cuando nosotros hablamos del turismo, por el turismo en sí, eso es echar cháchara, porque es que el turismo no es algo que se va a desarrollar por sí solo. El turismo tiene que llevar compaginado una cantidad de servicios que hacen que sea seguro, vías de comunicación, servicios médicos, servicios telefónicos, una cantidad de servicios que permiten que el turismo sea en realidad turismo. El turismo por sí solo no funciona. Turismo de aventureros, de aventura, pero un turismo masivo que es el que necesitamos en La Guajira, hay que desarrollar
otros procesos en el departamento e integrarlos para que se dé un turismo masivo y seguro, que es el que trae riqueza, el que trae oportunidad, porque el turismo de aventura vienen 4, 5, 10 aventureros y se meten hasta la Macuira con el riesgo que los secuestren y todo, como han estado. Pero un turismo masivo necesita seguridad y una de las seguridades tiene que ver con la prestación de los servicios de salud. Entonces yo me río cuando escucho a veces que los gobernantes que dicen, no, que el turismo esto es la panacea. Y digo yo, mire, la panacea, pero dejan quebrar los hospitales. Y sin hospitales seguros, de calidad y acreditados, no pueden garantizar que ese turismo funcione. Esa era la visión que yo tenía cuando estaba en el hospital. Entonces me fui para Chocó y regresé. Y encontré la clínica del seguro cerrada. Hablé con los dueños, que era la gente de salud, y dije, vamos a abrirla. Vamos a montar los servicios hospitalarios de una IPS indígena. Y yo constituí un operador que se llamó Operadores Hospitalarios de Colombia y hice un convenio con la IPS indígena Anasi Guayá y abrí los servicios hospitalarios de Anasi Guayá, que en este momento creo que está funcionando ahí en una unión temporal con la IPS universitaria de Medellín. Ahí está funcionando eso. Eso lo hice yo. Pero no me conformé con eso nada más. Mi casa que tenía ya, que era el sueño que yo traía, yo fundé en el año 1998 aquí en Riohacha, en donde queda sede hoy en día, fundé una cliniquita psiquiátrica ahí, para atender pacientes psiquiátricas, porque yo he tenido siempre una obsesión con el paciente psiquiátrico, porque yo he visto siempre que ese es una gente, hombre, que requiere apoyo, ayuda y que hay que darle dignidad. Entonces ya hay que crear un lugar digno para atender a esta gente. Entonces yo venía con mi inquietud desde la universidad, que yo fui muy estudioso de los temas de psiquiatría y antipsiquiatría que se manejaba en ese tiempo, y venía con mi inquietud. Entonces me junté con un psiquiatra que estaba por aquí, montamos ahí una unidad psiquiátrica que se llamó Medicaribe. Después la cerramos y pensamos montar una clínica ahí con el doctor Ballesteros y la gente de sedes, hicimos una alianza, pero las circunstancias que se dieron permitieron que ni Ballesteros ni yo estuviéramos en el proceso de esa clínica ahí. Bueno, ¿qué pasó? Mi casa, que yo fui construyendo durante 10 años, allá en El Patrón, yo me metí ahí y empecé a transformar ese hábitat de ahí, ese espacio. Y fui trabajando, haciendo jardines, haciendo algo bien bonito. Usted trajo un pedazo de Urumita acá, porque yo que la conocí Sí, personalmente. es una casa muy bonita, le sembré jardines, palmeras, la organicé bien y fui construyéndola. Fue un proceso de 10 años. Entonces dije, voy a convertir la casa en una clínica psiquiátrica. Y la hice todo. Sí. Pero cuando llegó el momento de abrirla, dije, no la voy a abrir yo. Yo voy a buscar una institución que tenga más músculo financiero que José Liñán y que tenga más capacidad de proyectarla hacia el futuro. Y hablé con Faguajira, le hice la propuesta, vea, yo tengo una unidad de salud mental ya lista, construida, ustedes son una IPS, este servicio lo requiere La Guajira, es un servicio además que es rentable, ¿sí? Por favor, ¿por qué no hacemos un convenio para que usted funcione en eso? Y le arrendé la unidad de salud mental a Confaguajira. Entonces también construí una clínica psiquiátrica aquí en La Guajira, en Riohacha, que está funcionando y que va a tener un futuro muy grande y maravilloso para el departamento de La Doctor Guajira. Liñán, ahí hay algo que de todas maneras o articulo o desvertebro de una vez. Dele. Mire, usted está cediendo 10 años de un espacio que era su refugio. Sí. El refugio de descanso, el refugio de reunirse con sus amigos, de parrandear, en fin. Poca parranda más bien. ¿Cómo? Poca parranda más Poca bien. parranda, sí. Sí. Pero de igual forma Muy agradable. la prestaba. Sí. Yo una vez Sí, estuve claro. para filmarle a Deimer Marín. Allá le hicimos un programa de televisión a Deimer, una parranda para televisión. Y fue en Sí, ese es cierto. escenario, fue donde conocí el sitio en El Patrón. Pero, ¿por qué se desprende de parte de lo que usted ha construido para cederlo para un beneficio para la comunidad? Así. No, hombre, porque mire, por dos razones. Primero que todo, me puse a buscar nuevos horizontes. Miré hacia el sur, hacia mi tierra, y dije, voy a dedicarle un rato a la agricultura, porque también es mi pasión, mi hobby. Un punto. Y dos, porque estaba mamado de tratar con las GPS.
Entonces ya estaba mamado ya como persona de tratar con las EPS. Yo para mantener el hospital de Maicao me tocó guerrear con las EPS para que me pagaran. A mí me pagaban. Tanto así que las EPS tiraron varilla cuando José Liñán salió del hospital de Maicao. Porque ellos sabían que a mí tenían que pagarme porque yo hacía mis cosas bien hechas y tenían que pagármelas. Porque el hospital era organizado. Y cuando uno es organizado, uno tiene los soportes al día, le pagan o le pagan. Porque también yo pienso que a veces los hospitales se descuidan en los procesos administrativos y lógicamente la GPS encuentra por ahí la variante para no pagarles. Pero ya estaba mamado de eso, de estar la cobradera y demande y friegue. Entonces dije, bueno, vamos a dejárselo esto aquí a una empresa que tiene más herramientas legales para sacar esto adelante y de igual manera se presta el servicio a la comunidad, que era lo que yo quería. Y me fui a buscar otros espacios para yo trabajar, porque yo pienso que en el ramo en que estoy trabajando ahorita, experimentando con nuevos cultivos, con la moringa, por ejemplo, para producir comida para el animal, inclusive comida para las personas, ese es el futuro. Ese es un futuro que podemos trasladar desde allá al norte de La Guajira, en alguna zona que permita garantizar seguridad alimentaria para las personas y para las crías de los animales de las personas. En eso estoy. A ese punto quería llegar. Sí. Pero después de unos mensajes de mucha importancia, vamos a plantear, a conocer la propuesta de José Liñán Murgas de llegar al Congreso de la República con el tema de cómo hacemos para un nuevo formato de salud en el país, cómo enfrentamos lo que el mismo Estado ha creado, facilitando el acceso de las EPS, y también lo que hemos venido cacareando, el proceso de paz. También reforzar esa estructura de interior campesino con distrito de riego a bordo para facilitar la mejor calidad de vida de los guajiros en el sur, y también cómo esto llega, esa influencia, a cubrir todo el departamento y el exterior. Mente clara en esta propuesta. Vamos a unos mensajes porque con José Liñán estamos hablando claro y pelado. Ya regresamos. Canal de la Costa está presentando Claro y Pelao. Política, cultura, deporte, todo en Claro y Pelao. Canal de la Costa, Canal de la Costa, Canal de la Costa, desde la península Guajira y el resto del país. Canal de la Costa, gracias La Costa está presentando Claro y Pelao. Política, cultura, deporte, todo en Claro y Pelao. Bueno, imagínense ustedes, si se hizo realidad el sueño con el hospital de Maicao, se hizo posible también acá en la ciudad de Riohacha, y casi todos los hospitales del departamento están en crisis. Esto ha sido un castillo de naipes. ¿Por qué nunca la política tradicional miró la hoja de vida y los logros de José Liñán Murgas para ser, por ejemplo, el secretario de salud del departamento de La Guajira, y que presentara un proyecto modelo para el país, para una posible reforma de la situación de salud de nuestra Colombia? ¿Recibió usted alguna vez esa oferta? No, la oferta no he recibido, pero yo sí he hecho propuestas de modelos de organización del sistema de salud de La Guajira. Él creo que es el único que ha hecho una propuesta coherente, donde yo planteaba la fusión de los hospitales, por ejemplo, de mediana complejidad y de algunos de baja complejidad, y hacer una red fuerte y poderosa en el departamento de La Guajira. Muchos de la gente de otros municipios dijeron, él lo que quiere es fortalecerse, que para allá, que para acá, que esto, que lo otro. Y mire,
Esa es la propuesta que están implementando en Antioquia y en Valle del Cauca y en el resto de departamentos que están avanzando sobre redes de hospitales. De ser usted representante de la Cámara, esta idea, Esa es una idea que hay que proponerla, de hacer redes fuertes y poderosas que permitan que la red integre todos los servicios para que el paciente no ande dando lora. Si el paciente ingresó al hospital de Uribia y el hospital necesita una interconsulta con oftalmología, no tenga que salirse de esa red, sino que lo mandan al oftalmólogo que va a llegar a Uribia tal día, o viene a Riohacho, o viene a Maicao, pero en la misma institución. bueno, doctor Liñán, Empresa. usted me perdona, pero aquí estamos hablando claro y pelado. Mire, hay algo que yo no me trago así como entero con usted aquí. Y es precisamente cómo una persona con toda esta capacidad se ha mantenido tan escondida. ¿Por qué está tan oculto? ¿Por qué no ha saltado, sobre todo en las circunstancias de salud que son traumáticas acá? ¿Dónde estaba metido usted? Tú sabes que yo soy, en el horóscopo chino, soy serpiente. Y esa es una característica de la serpiente, que solamente lanza el ataque cuando va seguro. Sí, cuando tiene seguridad de que va a llegar a concretar la presa. Yo pienso que en este momento yo tengo una certeza muy grande de que la lista de AICO va a salir. En la lista de AICO, desde el momento en que yo me planteé meterme ahí, yo tenía la certeza de que esa lista va a ser ganadora. Aquí lo que nos estamos jugando y a lo que yo llamo a los guajiros es que a que vote masivamente por esa lista, por cualquiera de los candidatos que estamos ahí. Lógicamente le pido que vote por el 102, porque yo quiero llegar al frente, porque vamos a sacar las dos curules. Doctor Vamos con Liñán, las dos curules. ¿cómo es eso? Vamos, porque nuestros televidentes, muchos entienden de política, otros no. Hay una confusión de pronto con algunos televidentes que piensan que votando por el doctor Antenor también están votando por el doctor Liñán. ¿Cómo se hace para que esta propuesta que usted está presentando en el Mire, canal de la Costa? Aquí tenemos se así va a aparecer en el tarjetón, el logo del partido, y va a aparecer los tres candidatos. Si usted vota por aquí, vota por el partido, nada más. Pero si vota por el partido y elige cualquiera de estos dos, usted vota por Antenor, o vota por José Liñán, o vota por José Luis Mejía. Para votar por Liñán específicamente, la gente que quiera darle el voto a Liñán tiene que marcar el 102. El 102. Claro que ese voto le sirve a la lista y me sirve a mí. Si usted vota por el 101, ese voto le sirve a Antenor y le sirve a la lista. Y si vota por el 103, le sirve a Jorge y le sirve a la lista. Yo no tengo problema ni estoy compitiendo con Antenor. Yo eso no lo hago. Si estoy en una lista es para sacar la lista adelante. Y el propósito mío, siempre que me metí ahí, fue pelear para que la lista saque los dos renglones. ¿Usted cree que esa lista con el 102, por ejemplo, en Maicao? Nosotros vamos a sacar la máxima votación en Maicao. No sé cuántos votos voy a sacar, pero Maicao me va a corresponder ¿Usted verdaderamente. pisó el acelerador en Maicao? Trabajé donde más he trabajado en Maicao, porque sé que yo no he tenido recursos para hacer esta campaña. Últimamente que ya conseguí unos recursitos, los he invertido en trabajo, en medios de comunicación, tratando de llegar a la gente. Entonces yo en Maicao es donde puedo llegar con mi palabra y llegar a las casas de la gente, y la gente me conoce y me dice un compromiso ahí. Entonces yo dediqué el esfuerzo donde yo sabía que podía ganarme la gente pidiéndole el voto. Médico, de ¿y el casa en sector? casa. ¿Y el sector? El ¿Qué sector dice el sector? El sector salud. ¿Sí? No, el sector salud yo pienso que... Barre con la GPS. No, no, Votan no. por usted. No, las GPS no votan por mí. Pero la gente que trabaja en las GPS sí. Sí, claro. Sí. La gente que trabaja en el sector salud, en las IPS, que es donde está el grueso de la gente sabe que el único gerente en La Guajira que ha luchado por la dignidad de los trabajadores de la salud, de los profesionales de salud, se llama José Liñán Murgas. Que De llegar al Congreso, ¿no le tendría temor a la mermelada? De punto No, mire, ya a esta altura de vida, mire, yo he manejado miles y miles de millones de pesos. ¿A usted no le gusta la mermelada? No, lo que pasa es que yo soy diabético. Sí, soy diabético. Entonces la mermelada no va No es conmigo. su fuerte. No es conmigo, mire, eso, a mí me gusta ganarme el pan con el sudor de mi frente. Así es. Siempre lo he hecho. Yo no soy un tipo que tengo riqueza, ni mucho menos, ni tengo necesidad de salir de un cargo a perderme, a disfrutar lo que he sacado de ¿Tiene ahí. investigaciones? por otras vías. Sí,
todo el mundo tiene investigaciones. A mí me Sí. pusieron unas investigaciones hasta en la fiscalía, imagínense, me pusieron investigaciones, personas investigadas. Fueron y me pusieron una serie de investigaciones por cosas que uno no se explica. Sí, pero esas investigaciones, póngase, me las pusieron 3 años después de haber salido del hospital de Maicao. Sí. Y el muerto lleve. Me las puso un gerente que estaba ahí 3 años después de haber gerenciado el hospital. Pero bueno, ahí están las investigaciones. Yo fui, se los descargo del caso. Y la vida de uno como funcionario público está ahí para que la escrutinio, para sometida al escrutinio público y de las Sí, instituciones del Estado. Eso a mí no me preocupa, sí, sí. Eso Bueno, no doctor me preocupa. vámonos aquí a donde está la propuesta. Yo le venía sosteniendo a usted que para poder lograr la paz en el país, esto es un trabajo integral, un trabajo coyuntural, porque nosotros estamos buscando la forma de llegar a la propuesta clave de la paz, pero esto tiene un proceso de concertación, de socialización y pedagogía hasta con los niños. ¿Cuál es su concepto? Mire, la paz, estamos hablando primero de silenciar y de acabar la confrontación armada, pero eso no es la paz. Ese es el punto más importante para lograr la paz en el país, porque la paz no solamente puede ser la paz en términos militares, ni en términos políticos. Sí. La paz, se silencian los fusiles, esa gente se reintegra a la vida civil y empezamos ahí sí a construir la verdadera paz de este país, que tiene que ser uno. Que todos esos recursos que se están invirtiendo en la confrontación tienen que dedicarse a generar bienestar en este país, a darle más cupos a los estudiantes en las universidades, a garantizar más calidad en la educación, a mejorar la capacidad de los hospitales públicos para atender a la gente con calidad, a mejorar el agro en este país, a mejorar a producir más y a generar oportunidades de empleo y Salud desarrollo digna. para los colombianos. Salud Eso es lo que digna. tenemos que hacer. Entonces eso es la paz. Sí, acabar con la confrontación para meternos de lleno en el proceso de la paz, que es a sacar a este país de este subdesarrollo que tiene y elevarlo. Yo creo que es posible. Este país sin confrontación armada ya no van a tener excusa los gobiernos para decir que no van a invertir y para dedicarse de lleno a luchar contra esta berraca corrupción que es también generadora de violencia. Uno de los factores más perturbadores de la paz en una ciudad es la corrupción. Porque no puede suceder que un tipo se meta en una entidad pública y se robe 5.000, 10.000, 300.000 millones de pesos, como hasta esas cifras están llegando, o billones, como el desfalco de la DIAN, que era de 1,5 billones. Entonces el país tiene que dedicarse a corregir ese problema, porque si el país no le mete el diente a esa cuestión, no vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada. Pero le voy a decir una cosita, en paz se logra luchar mejor contra la corrupción. Porque es que el problema es cuando mire lo que pasa allá en Ucrania. Allá no hay grupos armados, pero la población se levantó, plan, y tumbó a un presidente. Lo mismo ha pasado en muchos países de América Latina. O sea, que la confrontación no ha permitido que las fuerzas sociales se organicen y confronten a los malos gobiernos que nos están dando. Aquí va a haber que hacer una confrontación contra el gobierno por la corrupción. Por la corrupción, es que ese es un factor de lucha. Vamos a tener los colombianos que pararnos, porque es que la corrupción está acabando con este país, pero eso hay que hacerlo por métodos diferentes a la confrontación armada. Distrito de riego. Distrito de riego de ranchería es la posibilidad más grande que tiene el departamento de La Guajira para generar empleo. Mire, 1 hectárea de tierra, como yo la concibo en el distrito de riego, puede generar 4 empleos directos. Son cerca de 20.000 hectáreas, 80.000 empleos a todos los niveles del conocimiento humano. Para ingenieros, para médicos, para economistas, para obreros, para conductores, para gente que maneja tractores. Distrito de riego, fundamental eso, para la gente que cultiva la tierra. Pero además, no solamente el distrito de riego, porque nos meten en el eufemismo de que el distrito de riego, eso le falta algo. Le falta un gran desarrollo agroindustrial, un corredor agroindustrial en esa región. Ese corredor agroindustrial nos va a permitir transformar y exportar productos transformados. La cadena productiva. Que le genere valor. Vamos a una cadena que genere valor a todo lo que se produce ahí. Y mire, eso va a ser tan importante porque, mire,
hacia esa zona de La Guajira se van a desplazar todos los proveedores de insumos agropecuarios, de maquinaria agrícola, con las nuevas tecnologías de producción agropecuaria. Y esos desarrollos se van a irrigar, porque no solamente vamos a irrigar suelo con agua, todo el conocimiento de nuevas tecnologías a nivel agropecuario se va a irrigar por todo el departamento, y por los departamentos vecinos también van a beber de eso. Porque yo que estoy en Urumita, que quiero regar 1 hectárea, aquí son 18,000, yo puedo mirar los procedimientos tecnológicos que están utilizando ahí para irrigar mi campo de 10, 20, 30 hectáreas. Los agroinsumos, van a llegar agroinsumos más modernos que nos van a permitir aprovechar la tierra. Técnica para que la tierra conserve más el agua, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas van a llegar y se van a tener ahí a la mano. Entonces La Guajira va a tener no solamente la posibilidad de producir ahí en el distrito de riego, sino que los productores que estamos por fuera del distrito de riego vamos a tener unas herramientas tecnológicas y técnicas que nos van a permitir ser más eficientes en nuestro proceso agropecuario. Y este resultado de este acopio llegaría hasta Maicao. No, ¿Y mire, cómo articulamos esto con el desarrollo de fronteras? Mire, yo Salida. no soy responsable porque la situación de Maicao es supremamente compleja. Decir que yo desde el Congreso voy a llegar y arreglar la situación de Maicao, el que lo diga, te echando mentira. Porque yo sé que han llegado algunos candidatos a Maicao a hablarles de que van a arreglar el comercio y los maicaeros de una vez entusiasmados votan. Y le pasa lo mismo que ha pasado siempre. Dicen promesa, no señor. Yo lo que le voy a pedir al gobierno nacional en primera instancia es que nombre una comisión de alto nivel para que estudie el tema de frontera y se haga una propuesta de un régimen económico especial para la frontera que permita darle estabilidad a nuestra economía en la frontera. Porque es que no podemos permitir que la gente en la frontera con Venezuela, su seguridad alimentaria esté dependiendo de un país como Venezuela, que en este momento está en una crisis profunda. Eso es Colombia el que tiene que resolver el problema de la alimentación de la frontera colombiana. El gobierno colombiano no puede dejar eso a la deriva, tomando medidas administrativas con la DIAN y como si ahí no vivieran seres humanos. En esas fronteras son seres humanos que están sometidos a una situación gravísima. Si ahí hubiera otras alternativas de desarrollo, pues la gente las estuviera explorando. Galopa la mendicidad. Si fuera una zona próspera en agricultura, en cosas, con ríos, otra sería la economía. Pero es un pueblo que depende casi que exclusivamente del comercio y es el gobierno nacional el que tiene que plantear una iniciativa que traiga a los técnicos, los profesionales, la gente que sepa de desarrollo económico, a que nos elaboren un plan de desarrollo de esa frontera y el gobierno nacional le invierta recursos de esa regalía que se está llevando para sacar eso adelante. El tema usted lo acaba de tocar, para cerrar, las regalías. Mire, los guajiros tenemos que hacer eso. Le voy a decir una cosita. No es tanto lo que ella ha planteado, sino la metodología. Los guajiros tenemos que primero hacer conciencia de esto. Yo voy a hacer gestión allá a nivel central, a buscar toda la solidaridad posible para La Guajira con otros representantes, senadores en los ministerios, donde se pueda. Pero aquí, primero que todo, tenemos que coger que todos los consejos, la asamblea, los alcaldes firmen memorando, saquen acuerdos, ordenanzas, solicitándole al gobierno nacional que meta las iniciativas para el desarrollo de La Guajira en el próximo plan de desarrollo. Que todos le escribamos, los alcaldes, el gobernador, diga, señor gobierno nacional, La Guajira requiere esto, esto, esto y esto, necesitamos que esté en el próximo plan de desarrollo, enunciado al menos. Y para que no nos quedemos ahí, vamos a recoger firmas en todo el departamento de La Guajira, a eso me voy a dedicar para hacerle también llegar al gobierno, firmado por más de 300,000 guajiros, nuestras necesidades. Es decir, necesitamos que nos hagan esto. Me voy a dedicar a eso porque la legislación no puede ser allá en Bogotá sentado. Hay que venir a legislar y a exigir lo que el representante está haciendo allá con el pueblo organizado. Y miren, le estoy diciendo a la gente, he visto vallas de todo el mundo, miles de millones de pesos gastados en publicidad, sí, en este departamento de La Guajira. No hay una sola valla que diga por el distrito de riego de Ranchería. Yo estoy esperando que pase este 9 de marzo, porque hay que empezar una nueva campaña, y esa campaña tiene que ser por el distrito de riego de Ranchería y por un régimen económico especial para Maicao. Y esa propuesta
los guajiros tenemos que unirnos alrededor de propósitos, de propuestas, de proyectos, no alrededor de personas. Porque las personas somos pasajeras en esta vida y lo que quedan son las grandes cosas que se pueden hacer para garantizar el bienestar de las futuras generaciones de guajiros y de colombianos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, unirnos alrededor de grandes proyectos, de grandes obras, de grandes iniciativas y sin distingo político. Aquí se tienen que acabar los ismos y que sean la Guajira por encima de todo lo que tenemos que sacar adelante. Su proyecto, proyectos que generen vida, que generen empleo, que generen desarrollo. La frontera tiene que ser una frontera próspera, productora de riquezas. La frontera sigue produciendo mucha riqueza, pero ilegal, entre comillas. Y mucha gente se beneficia. Necesitamos que esa frontera se ponga al servicio de la economía de Colombia y de la región, con un régimen económico especial y una iniciativa del gobierno que permite invertir miles de millones de pesos para sacarla adelante. Solamente los gobiernos responsables en cualquier parte del mundo atienden su frontera y las manejan como polos de desarrollo con dependencia inclusive del gobierno central, porque es un problema de soberanía nacional. La soberanía nacional no se defiende únicamente con soldados, se defiende teniendo la gente en la frontera viviendo bien, para que seamos orgullosos de ser colombianos y de ser guajiros colombianos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros aquí. Esa era la visión que yo tenía con el Hospital San José de Maicao, convertirlo en un centro de desarrollo en salud y de tecnología en salud que me permitiera que cuando alguien llegara a la frontera de por de otro país, viera que aquí en este país de Colombia se atiende la gente bien cuando se enferma, hay un gran desarrollo tecnológico y estamos creciendo en ese particular. Era lo que yo quería que se viera allá. Ese es mi proyecto. Eso tenemos que lucharlo en el Congreso de la República. Tenemos que estructurar eso. Un régimen de frontera implica ver qué rol va a cumplir el comercio con Venezuela, qué rol va a cumplir el puerto, qué rol va a cumplir la Salina de Manaure, qué rol va a cumplir ese Hospital San José de Maicao que está ahí, que puede ser fuente de desarrollo también económico y social. ¿Qué rol va a cumplir ese Cerrejón que pasa esa cuestión por ahí? Porque es que uno ve el rol que cumplen esas instancias en el desarrollo económico de La Guajira. Bueno, ahora yo le voy a hablar claro y pelado para que nuestros televidentes puedan entender mejor cómo se vota. Recuérdele a nuestros televidentes cómo es la pedagogía para elegir al gerente como representante a la Cámara acá en el Canal de la Costa. Bueno, el día 9 de marzo, usted cuando llega ya a la mesa de votación, le van a entregar un tarjetón parecido a este. Usted ubica la casilla esta de AICO y marca sencillamente el 102. Si quiere, marque también el AICO, pero si marca el AICO, tiene que marcar AICO y el 102. O marque el 102 solo, mejor, si quiere. Con marcar el 102 solo, ustedes están votando por José Liñán Murgas. El gerente. En el Canal de la Costa hemos llegado a la parte final. El doctor Liñán, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todas las personas que me escucharon Y espere la repetición, porque aquí en el Canal de la Costa, en las justas electorales, estamos hablando claro y pelado. Hasta la próxima, amigos. Mario Alfonso Puello está presentando Claro y Pelao.